Bien, amigos, estamos de vuelta en esta cuarta y última parte del programa y vamos a resolver algunas inquietudes que han llegado por Facebook, en inbox y también por celulares, iPhone, smartphone, todos lo que terminan en phone y internet. Así que vamos a resolver. Por ejemplo, hay una señora que se llama Angélica María Huertas de Miraflores que nos felicita por el programa y nos dice, bueno, es algo que ya hemos comentado en el programa. Dice, su hija tiene 2 rinoplastías ya. Entonces, y está disconforme porque es asimétrica. ¿Puede someterse a una terciaria? O sea, una tercera vez, tiene una tercera oportunidad. Previo examen de la paciente, previa tomografía y evaluación emocional de la paciente, se puede hacer una tercera sin problema. Ahí sí es importante ya uso tecnológico de ya no solo radiografías, porque tejidos blandos no salen, sino tú sugieres una tomografía. Sí, definitivamente. Sí, una tomografía. Sí. Incluso en las primarias pedimos tomografía. Y un examen psicológico porque definitivamente debe estar afectada. Te explico para qué el examen psicológico en este caso. Por un lado porque está afectada y puede tener ansiedad, pero por otro es importante que la doctora, la psicóloga, pueda, digamos, analizar si el paciente tiene una tolerancia a la frustración. ¿Qué significa esto? Que a veces uno dice, se ve al espejo y dice, está un poquito más baja que lo que yo quería, pero bueno, ha subido. Correcto. Tolero esa frustración, claro, y lo tiro para atrás y sigo para adelante con mi vida, ¿no? En el caso que el paciente no sea capaz de hacer eso, entonces la doctora tiene como objetivo tratar de reforzarle aquellas facetas emocionales del paciente para que pueda aceptar cualquier resultado que haya dentro del rango de lo bueno, ¿no? Bueno, claro, dentro de lo razonable. No vamos a ver hablando criollamente, una nariz monstruosa, ¿no? Claro. Pero sí, lo psicológico es importante, porque muchos pacientes que vienen con antidepresivos, por más moderna sea la generación de antidepresivos, yo al menos en mi caso prefiero que su psiquiatra se los vaya retirando paulatinamente antes de la operación, porque también tiene un factor de coagulación ahí que interviene, y luego se lo va colocando después del posoperatorio, va subiendo las dosis y van felices y contentas. Sí. O sea, y no tiene ningún inconveniente, ningún problema. En ese punto dependemos de la ayuda de la psiquiatra. La psiquiatra nos dice que en 2 semanas se puede operar, en un mes se puede operar, y hacemos tal como ya, y generalmente va bien. Y eso queremos aconsejarles. Díganos si están yendo a una psiquiatra, si toman antidepresivos. La pregunta que cuando un cirujano le hacemos preguntas para hacer una historia clínica, no somos jueces. No, ustedes a veces noto pacientes que están con el temor de decirme en qué momento el doctor me dice no me opera, ¿no? Entonces prefiero aminorar mis datos. No, es al contrario. O sea, ya hemos tratado en otros programas de que puede haber pacientes que son adictos a drogas o alcohol inclusive y manejándolas de alguna manera u otra pueden llegar a someterse a una intervención quirúrgica de este tipo. Bien, veamos otra pregunta. Rómulo Galloso de Lince pregunta, ¿se puede colocar cartílagos en el dorso que ya ha sido operado? O sea, es lo mismo, o sea, parece que ha sido operado una rinoplastia primaria y poner cartílagos en el dorso. Seguramente le ha haber quedado esa nariz en sí en montar. Sí, a veces pasa, Ricardo, lo siguiente. Si nos remontamos al inicio de la entrevista en la que el médico tiene que preguntarle al paciente qué quiere, ¿no? Y el paciente a veces dice, sí, quiero que me baje el dorso y ligeramente curva. Pero a veces esa ligera curva que el cirujano va a dejar es un poquito más que lo normal y entonces ya se confunde entre una nariz masculina y una nariz femenina. ¿No? O sea, a un hombre le hacen un perfil de nariz femenina y entonces es ahí donde el paciente dice, creo que necesito que me ponga un injerto, y es así, y es posible. Y entonces se hace nuevamente el retorno a un perfil masculino. Así es. Y a veces el extraer demasiado dorso le quita personalidad al rostro, definitivamente es otra cosa, ¿no? José Carlos Vega de Magdalena me dice, tengo 3 rinoplastías, ¿puedo hacerme una cuarta? Sí, por supuesto que se puede, pero siempre evaluando el caso, examinando con detenimiento, haciendo las tomografías y la evaluación por la psicóloga. Ahora, ¿ha pasado, por ejemplo, esta pregunta me trae a la mente, ¿te ha pasado de que hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, yo ya fui operado del tabique, doctor? Queremos extraer clavos de tabique y si no tenemos que irnos a
a la oreja, por ejemplo, ¿no? Un cartílago auricular. No, pero yo ya he sido operado del tabique. Y de pronto uno por entrar y revisar el tabique, etcétera, etcétera, encontramos de que realmente parece que fue un intento de operación del septum, pero no llegaron a operarlo. Sí. Entonces, bueno, suerte para nosotros, porque encontramos un buen banco. Exacto. Pero la paciente vivió toda su vida creyendo que había sido operada del tabique y nunca fue operada del tabique. Intentaron. Exacto, sí puede suceder. ¿Te ha pasado? Y como tú dices, sí. Como también me ha pasado que hemos entrado a un paciente con una rinoplastia primaria y cuando hemos tratado de hacer la septoplastia, casi todo el septum era hueso, ¿no? Cosa extraña. Como también en la punta nasal hemos encontrado 3 cartílagos alares. Y no eran anormales, eran normales, solo que tenía un tercero encima del otro. Ya son cosas, digamos, de la alteración genética de cada paciente. Ahora mira, es justo lo que estábamos conversando acerca de las personas jóvenes. Las personas jóvenes pues van madurando y van cambiando, así como la moda, van cambiando su estilo para vestir y todo. Entonces el aspecto físico para ellos pues a los 15 años, 16 años, 18 años es muy importante, ¿no? La atracción física es mayor, ¿no? Juana Valdivieso, de 40 años, de Jesús María, me dice aquí, mi hija se operó a los 15 años y su nariz para ella está bonita, pero su hija pretende que su nariz regrese a como era antes, dice, o sea, a su estado primario. ¿Qué haces con una paciente así? Si está bonita, dice, claro. Todo el mundo le aplaude y está bonita, pero ella lleva la nariz en el rostro y quiere que regrese a como era antes. Es un caso difícil, ¿no? Evidentemente la entrevista es importantísima para saber exactamente qué es lo que quiere, porque a veces no es que quiere toda la nariz de regreso, sino solo la jiba, por ejemplo, o solo la punta. Y de ser posible se puede planear una reintervención, pero previa, aquí sí es importantísimo, de nuevo la evaluación psicológica. Y hay una cosa que es importante y creo que no la mencionamos, Ricardo, a la hora de conversar. Hay pacientes que vienen a la consulta y te dicen, en la rinoplastia primaria, ¿no? Yo solo quiero que me modifique el dorso. Y la punta, señorita, no, la punta quiero que la haga igual. Como hay pacientes que te dicen, quiero que me haga solo la punta, no me haga nada en el dorso. Sí. Y tenemos que hacerlo así. Si nosotros, los cirujanos, optamos por el camino de que, bueno, ya que estás adentro, de una vez te hago el dorso, la punta y el septum, no es buena idea, porque el paciente queda descontento. Así es. Tenemos que hacer lo que el paciente pide. Ahora, si es una cuestión funcional que no respira y lo vamos a agregar a solo la punta que se está haciendo, eso el paciente lo entiende. Pero si uno le hace el dorso cuando no lo ha pedido, el paciente queda incómodo. Uh-huh. Hay una que eso quede bastante claro. Vamos a entrar a un tema rapidito antes que terminemos el programa, y es algo que generalmente no se toca, ¿no? O sea, pero hay una persona que ha escrito, el nombre no me lo han llegado a pasar acá, pero sí pregunta ¿cuán costosa puede ser una rinoplastia en tu clínica? Bueno, yo creo que podemos hablar en términos generales. Aquí lo que el paciente tiene que pensar es lo siguiente. Primero, que hacer una cirugía por segunda vez, o sea, una rinoplastia secundaria, terciaria o cuaternaria, es cada vez más difícil. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, a medida que se hace secundaria, terciaria o cuaternaria, el tiempo operatorio también es más largo, porque hay que hacer más correcciones. Entonces, para que el paciente que hizo la pregunta tenga una idea, generalmente lo que nosotros hacemos es, una rinoplastia primaria tiene un monto de honorarios X, ¿no? Una rinoplastia secundaria generalmente se demora el triple de tiempo. Una cirugía primaria toma 2 horas en promedio, ¿no? Claro. Una rinoplastia secundaria toma 6 horas, más o menos, porque hay que considerar todo lo que hemos conversado, ¿no? Retirar aquí, retirar allá, que la concha auricular, etcétera. Entonces, la cirugía secundaria sería el triple del monto que cuesta una rinoplastia primaria. Solamente por el tiempo operatorio y por la dificultad que encierra, ¿no? Así es, amigos. Y no se olviden de algo muy importante, que cuando estamos operando una rinoplastia, conforme pasa el tiempo,
ya se va edematizando, es decir, se va hinchando. Entonces, esa hinchazón, ese edema, tienen que dejarlo reposar, tienen que darle su tiempo para que esa carpa, como mencionamos en un momento, que no estamos cortando la piel, caiga y vaya cayendo y se vaya formando sobre las nuevas estructuras que hemos cambiado debajo y vaya amoldándose, y eso toma un tiempo, ¿no? Augusto, ha sido realmente impresionante que estés aquí conmigo y has aceptado por segunda vez la invitación al programa. Gracias a ti. Estamos tocando temas generales en estas primeras partes del programa, para de repente más adelante ya tocar temas específicos y más puntuales, ¿no? Sobre casos más específicos, más detallistas en el tema. Pero son conceptos generales para que ustedes tengan una idea. Una última recomendación para nuestro público. ¿Qué le podrías aconsejar? ¿Que se operen donde dice el letrerito 2x1? Es justamente lo que iba a decir. Es importante que cuando nosotros estemos por decidir hacernos una rinoplastia, busquemos un cirujano plástico que tenga una experiencia amplia y una trayectoria positiva al respecto de esta cirugía. Y por otro lado, también es importante que recordemos que uno de los principios que se ha vertido en esta mañana es que operar la nariz es una de las cirugías más difíciles que hay en cirugía plástica, de tal manera que el paciente pueda ser un poco más flexible y no sea tan, digamos, que tenga una expectativa muy alta al respecto. Nosotros, por supuesto, nos comprometemos en ofrecerle al paciente lo mejor, la técnica más adecuada, la concentración máxima. Nosotros cuando entramos a sala de operaciones no nos apuramos, vamos poco a poco, hacemos las cosas como queremos, comparamos con la foto del pre, del post y tratamos de conseguir el plan operatorio. Creo que eso es lo que puedo muy bien, no alargarme mucho. No, perfecto. Te agradezco y amigos, ha sido todo un placer estar con ustedes. Ya le informaremos a través de las redes el tema de la próxima semana. Espero tenerte nuevamente más adelante para tratar temas, porque hay infinidad de temas que tenemos en la lista. Yo creo que fácil van más de 3.000, lo que he sacado de la cuenta, así que yo creo que esto va para largo. Claro, encantadísimo, Ricardo. Va para largo. Hay un tema muy interesante que es el lifting frontal endoscópico, si te parece. Sí, eso cuando toquemos justamente los temas puntuales y exactos. Amigos, hasta la próxima semana, fue un gusto. Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentaron Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Regresamos la próxima semana.